Como decía Mario, vamos a seguir con los milagros del Señor Jesús. Es lindo poder estudiarlos, cada uno de ellos, porque vemos la gran variedad de milagros y cómo el Señor demuestra su autoridad y poder sobre fenómenos de la naturaleza. Habíamos visto la otra vez cuando Jesús calma la tempestad en el medio del mar de Galilea. También su autoridad y poder sobre las enfermedades, aún sobre la muerte, porque también vemos milagros cuando Él resucita a personas, como el hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? O a su amigo Lázaro inclusive. Y hoy vamos a ver un milagro también muy hermoso y muy particular que tiene que ver con la pesca, el milagro de la pesca milagrosa. No sé si a todos les gusta pescar. Levante la mano, a ver quién le gusta pescar. A unos cuantos, bien. A mí me gusta mucho la pesca, aunque ahora tengo que reconocer que hace mucho no lo hago, pero me gusta más la pesca en el mar. ¿Sí? Nosotros tuvimos la bendición que mi abuelo invirtió en una casita ahí en la costa de Buenos Aires, San Clemente del Tuyú, no sé si conocen, donde está Mundo Marino y todo eso, que no era una casita, era un garage. ¿Vieron las casas de antes que estaba la casa adelante y atrás al fondo en una esquina del terreno había un garage? No sé cómo la dueña en ese momento subdividió todo y mi abuelo le compró el garage. Así que era una cosita así, imagínense una familia de 6, todo metido ahí adentro, pero fueron los veranos más hermosos, ¿no?, que tuve en la niñez. Y recuerdo siempre el ir a pescar con mi papá. Estábamos todo enero, así que imagínense si teníamos tiempo para pescar. Y en el mar hay diferentes maneras de pescar. Muchas veces lo hacíamos desde la playa, ¿no? Uno se tenía que meter un poquito, ¿no?, y saltando la sola así, con la caña arriba para que no se te moje todo el reel, y ahí tirábamos, con línea complomada, ¿no? Entonces estaba bueno porque vos veías la línea que iba con fuerza, y según la caña y el reel y demás, lo podías tirar hasta 200 metros adentro. Más los 100 que vos te metías caminando, imagínate dónde tenías la línea. Esa era una forma. Otra forma que a veces hacíamos era ir al muelle. Había un muelle, ¿no? Un muelle grande de hormigón. Y ahí pescábamos con caña, pero también pescábamos con medio mundo. ¿Conocen el medio mundo? No. El medio mundo era, una caña esas de bambú muy largas, como de 4 metros, la llevábamos al hombre como caminando al muelle. Y de la punta de esa caña bajaba una soguita bastante larga porque el muelle está en altura, entonces se tenía que sumergir en el agua. ¿Qué se sumergía el agua? El medio mundo, que el medio mundo era un aro de alambre así grueso con una red, ¿no? Como si fuera, ¿vieron? Un colador, ¿vieron cuando pescan los fideos así en la olla? Bueno, más o menos así, estábamos colando el mar. Y ahí en el muelle, que por lo general íbamos de noche a pescar, me encantaba ir de noche con mi papá, pescamos con el medio mundo. Entonces lo tiramos, zambullíamos y hacíamos con el palo así sobre la baranda este movimiento, ¿no? Cristian se ríe porque él es de Buenos Aires, conoce este tipo de pesca. Y a veces levantabas muchos pececitos chiquitos tipo cornalitos, a veces, hemos sacado de todo. Y no me olvido más, una vez sacamos un pejerrey hermoso. El pejerrey era como el top, ¿no?, de lo que podías pescar. Y yo lo levanto, empezás a enroscar el palo así para que el hilo suba. Y mi papá me dice, como lo tenía yo en medio mundo, es tu pesca, dale, agarralo y metelo en el balde. Y el bicho se me resbaló entre las manos. Debería tener yo la edad del oro un poquito más. Y el muelle tenía unos tablones así, una luz así que... ¿Pueden creer que el pez salta por dónde se mete? Por la hendidura esa y se me escapa. Y mi viejo hasta el día de hoy que me carga esa anécdota porque dice que mi cara de decepción fue tan grande que le dio pena que se me haya escapado el pejerrey. Y así podemos compartir, ¿no? El gaucho sé que es experto acá en pesca de río. Se habrá alimentado el gaucho a su familia con unas buenas truchas ahí del Pichi Traful. Y es hermoso, es una actividad muy linda. Algunos lo hacen deportivamente, la devuelven. Yo soy más de depredador, ¿no? De consumirla. Algunos son expertos en pesca y ni siquiera les gusta el pescado. Tengo un amigo que tiene todo el trajecito, pesca con mosca y no le gusta comer pescado. Y también tuve la oportunidad de pescar una vez en lancha. Un muchacho acá de Villa me invitó, también fue una experiencia hermosa. Y en esta oportunidad, un grupo de pescadores expertos, como eran, ahora vamos a leer quiénes eran, pero algunos de los del grupo de discípulos de Jesús, van a experimentar este milagro de la pesca milagrosa.
A este se lo conoce también ahí en Juan 21 como el milagro de la segunda pesca milagrosa. Porque hubo una primera pesca milagrosa que fue cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, Lucas capítulo 5, los primeros versículos hasta el 11, dice que le seguía tanto la multitud que el Señor, le pide a unos pescadores una barca, se aleja un poquito de la orilla, desde allí les habla a las personas que le estaban siguiendo. Pero también ve a unos pescadores, entre ellos estaba Simón, ¿no? Simón Pedro, que no habían pescado nada y le dice, boga mar adentro, echa las redes. Pedro le decía, Señor, si no hemos pescado nada, pero bueno, si vos lo decís en tu nombre lo haré. Y ahí se produce esa pesca milagrosa también, que después le pidió a una barquita que estaba ahí al lado, che, vengan a ayudarnos para arrastrar esta red porque es demasiado pesada. Ese fue el primer milagro de la pesca milagrosa. Vamos a leer ahora la segunda pesca milagrosa del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Juan lo menciona como el mar de Tiberias, pero es el famoso mar de Galilea, ¿no? Bien. Se manifestó de esta manera, y es lindo como lo dice Juan, ¿no? Porque dice, ahora voy a contar detalladamente cómo se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos. ¿Por qué dice se manifestó? Porque el Señor ya había muerto, había resucitado, y después en unos versículos más adelante dice que era la tercera vez que aparecía a sus discípulos resucitado. Dice que estaban juntos, versículo 2, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos que no menciona los nombres. ¿Cuántos hombres había? 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Está bien? 7 de sus discípulos que participan de la pesca milagrosa. Simón Pedro les dijo a los otros 6 discípulos, no voy a pescar, dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. ¿Cómo habrá sonado ese no? No, toda la noche y no pescamos, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y acá se produce el milagro. Dice que ya no la podían sacar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de peces. ¿Cuántos peces serían? Vamos a seguir leyendo que Juan acá nos da el número exacto. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Vieron que primero decía que no lo habían reconocido a ese hombre que estaba ahí en la playa. Ellos estaban como a unos 100 metros de la costa. Juan dice, es el Señor, le dice a Pedro. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. No se asusten que no estaba desnudo. Después le explico esto. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. Miren, yo a veces pesco 1 o 2 y ya me siento, ¿no? Chocho. 153 y dice que eran todos peces grandes. Esto es raro, ¿no? Porque el que ha visto cuando sacan la red los pescadores, hay de todo tipo y tamaño. Los más chiquitos a veces los regalan, los tiran o los devuelven al mar. Sí, pero es raro, ¿no? Tanta cantidad y encima todos grandes. ¿Por dónde íbamos? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 12. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Una situación extraña, ¿no? Desde la barca no lo reconocieron, después Juan le dice, es el Señor. Pedro se tira, es el primero que llega, los otros arrastrando la red se suman, pero era todo ahí, ¿qué hacemos? Sí, se daban cuenta que era el Señor
Pero en ese momento no se animaban a preguntarle. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Bien, en la primera pesca milagrosa, Simón Pedro y el resto de los discípulos reciben un llamado del Señor que era: ustedes a partir de ahora serán pescadores de hombres. Ellos dice que dejaron todo para seguir a Jesús y cumplir con ese llamado divino de ser pescadores de hombres. ¿Y qué significa ser un pescador de hombres? ¿Lolo? Es como una forma de decir, hacer que las personas, llamar a las personas para que vayan a Dios. Bien, para que vayan al Señor, crean en Él, ¿no? Es ser un mensajero de parte de Dios, anunciar el Evangelio, el mensaje que nosotros recibimos de que en Jesús hay salvación. En esa oportunidad dice que dejaron todo y le siguieron. Y a partir de ahí empezó una aventura junto a Cristo, ¿no? 3 años, este grupo de pescadores, que acá eran 7 pero completaban los 12 discípulos, acompañaron a Cristo. ¿Y qué vieron en esos 3 años junto al Señor? Vieron su poder, ¿no? Obrando milagros. Vieron la autoridad de sus palabras, que todos quedaban asombrados con lo que Él enseñaba y contaba. Vieron cómo las personas eran transformadas en su ser, en su vida. Y realmente habrá sido algo espectacular que muchas veces los cristianos de hoy en día, que creemos en Cristo por los ojos de la fe, anhelamos muchas veces, ¿no? Qué lindo hubiese sido compartir con el Señor cuando estuvo aquí en esta tierra y ver de primera mano lo que los discípulos vieron. Sin embargo, estos discípulos que vieron todo lo maravilloso que fue la persona del Señor y cómo Él obraba en medio de ellos, también eran hombres comunes y corrientes, frágiles, débiles y pecadores como sos vos y como soy yo. Y por eso en uno de los momentos más cruciales y angustiantes del Señor, que fue esa noche cuando después de orar en el huerto, Judas lo entrega y lo van a apresar, ¿qué hacen muchos de los discípulos, la mayoría? Lo abandonan, ¿no? Lo abandonan. Y posterior a eso, cuando lo llevan a la casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos y el Señor ya le había dicho: Pedro, antes que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces. No, Señor, que no contestan, yo daré mi vida por ti si es necesario. Y después, la Biblia nos enseña que Pedro le negó 3 veces, mostrando la fragilidad del ser humano. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Señor, mi vida voy a dar por ti. Y damos 2 pasos y le fallamos al Señor, ¿no? Jesús es crucificado, Jesús es sepultado y al tercer día resucita, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, como veíamos antes. Y acá dice que era la tercera vez que ya se aparecía a sus discípulos. Es decir que ellos ya habían tenido la oportunidad de, 2 oportunidades anteriores, verle resucitado. Una fue al atardecer del día de la resurrección. El Señor se les presenta a sus discípulos. Luego, una semana más tarde, y esta tercera vez en la playa junto al mar de Tiberio. Ahora nos encontramos con un grupo de discípulos que habían dejado el lugar donde el Señor había sido crucificado, sepultado, y donde le habían visto resucitado, y habían viajado hacia el norte, a Galilea. ¿Por qué? Porque era el hogar de ellos. Dice: ahora el Señor no está, el Señor murió, nos volvemos a nuestro hogar. Y en ese volver a su hogar, también vemos que volvieron a su viejo oficio, que era el oficio de la pesca. Dice el versículo 2, leímos quiénes estaban allí, y en este grupo de discípulos podemos compararlo con una orquesta de instrumentos. Vieron que las orquestas de instrumentos, cada instrumento tiene su particularidad. Algunos suenan con viento, otros con cuerdas, otros con percusión, algunos graves, algunos agudos, algunos suenan más nasal, así como el oboe, otros suenan más dulces, como los violines, ¿no? Todo habla bien de los violines acá. Y en este grupo de discípulos hay también una orquesta de personalidades diversas. Tenemos por un lado a Pedro. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, temperamental, activo, dinámico, líder, ¿sí? El que llevaba la voz cantante, podríamos decir, dentro de un grupo.
Después estaba Tomás, el dudoso, ¿no? El que duda. Tomás el que duda, el que necesita evidencias para creer. Después encontramos a Natanael. ¿Se acuerdan cuando estaban Felipe y Natanael? Y cuando Jesús lo ve a Natanael, dice, aquí un verdadero israelita, dice, en quien no hay engaño. Habla de Natanael. Todo lo contrario, no a Tomás, que era un poco más dudoso. Después tenemos los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que en una oportunidad reaccionaron así como vigorosamente y querían que bajara fuego del cielo, ¿para qué? Para consumir a los samaritanos que no los habían recibido. Fíjense, ¿no? Qué personalidades, qué características. Y después se nos habla de dos discípulos más, uno como dice que podría ser Andrés, pero no se sabe quiénes eran los otros dos. En este grupo, en esta orquesta de personalidades, vemos hombres comunes, hombres corrientes, que fueron elegidos por Jesús para seguirles y para ser pescadores de hombres. Segundo Corintios 4:7 habla de que nosotros somos como vasos de barro. Ahora está de moda, ¿no? Toda la alfarería, la cerámica, ¿no? Es todo lindo y te lo cobran un montón. Pero en la antigüedad un vaso de barro era el que tenía la gente humilde y pobre. Era algo feo, tosco, grotesco, ordinario, hasta defectuoso, porque estaba hecho con barro. En cambio, los reyes tomaban en copas de metal, de oro, de lo que sea, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos como esos vasos de barro. Uy, que somos feos, defectuosos, ordinarios. ¿Y sabés qué? Delante de Dios sí. Sin embargo, Él nos escogió para darnos un uso honroso. Y como sí dice la palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, este grupo de discípulos que habían compartido con el Señor, que habían sido elegidos a pesar de cómo eran, ¿por qué ahora, de alguna manera, ya estaban como olvidándose del llamado que Dios les había hecho y habían vuelto a su viejo oficio, a su viejo hogar? Y vemos cómo Pedro no se manda por sí solo y dice, yo me voy a pescar, y como era el líder, los demás dicen, bueno, nosotros vamos con vos. ¿Qué había pasado? Y ahí vamos al segundo punto, que es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, viene la frustración. Y esto fue lo que pasó en el versículo 3. Cuando Pedro le dice voy a pescar, los demás le siguieron y estuvieron toda la noche después de entrar en la barca pescando, y dice que no pescaron nada. Para un pescador de oficio, un pescador comercial, podríamos decir, esto era una gran frustración. Una gran frustración. Era como que vos vayas a trabajar todo un día y después no vas a recibir dinero por ese trabajo que hiciste. O sea, no era una pesca recreativa la que estaban haciendo mientras esperaban al Señor y seguían predicando. No, acá hay evidencia de que ellos de alguna manera habían dejado ese llamado que el Señor les había hecho para volver a sus viejas vidas. MacArthur estaba leyendo, es de apoyar esta posición, y dice que lo que ellos estaban haciendo era realmente volver a su oficio, primero porque habían vuelto a su lugar donde vivían. Segundo, porque subieron una barca que era una barca grande, no entraban todo ese grupo de personas y era una barca de pesca, no era un botecito. Bueno, vamos a salir a pasear un ratito, a ver si nos divertimos y pescamos algo. Tercero, porque usaban redes de arrastre, que era la técnica que usaban los pescadores en esa época. ¿Sí? No fuera nada, bueno, a ver si pescamos algo. Hay evidencia de que ya estaban metidos en su vieja vida de vuelta. Cuarto, porque dice que cuando Pedro se entera que era Jesús el que estaba, se puso la ropa, se tiró al agua y nadó hasta donde estaba Cristo. Es raro, ¿no? Nosotros cuando nos metemos al agua nos sacamos la ropa por lo general. No, una malla, ¿no? Y nos metemos. Los pescadores en ese momento, para hacer su trabajo más cómodo, usaban como un taparrabo, ¿sí? Como si fuera un calzón, diríamos, ¿no? Una ropa que tapaba esta parte, pero después estaban con el torso desnudo y pescaban ahí, sacaban las redes. Pero para un judío, saludar a un maestro, a una persona importante, era irreverente si lo hacía con un taparrabo puesto. Entonces, ¿qué hace? Toma
el resto de la ropa se la pone y se tira al mar con la ropa. El impetuoso Pedro nada hasta donde está Jesús. Pero ¿a qué vamos? Ellos habían, de alguna manera, se habían olvidado de lo que Cristo les había encomendado. Usted tiene que seguir siendo pescador aún, por más que él haya muerto y haya, después iba a ascender al cielo en Hechos capítulo 1, ellos tenían que seguir con su tarea. Y no lo estaban haciendo. Se habían de alguna manera olvidado de lo que el Señor les había pedido para volver a su vieja vida. Dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Aquí todo se me echa nuevo. Claro, y ahora somos llamados como hijos de Dios a vivir una nueva vida para servir al Señor. Y el Señor no quiere que nosotros volvamos a lo que hacíamos antes de estar con Él, ¿no? O sin Él. El Señor quiere que nosotros estemos firmes hasta que Él nos venga a buscar, cumpliendo el llamado que Él nos hizo a cada uno de nosotros de ir y anunciar el Evangelio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué habrán tomado esta decisión? Si inclusive después de que el Señor murió, ellos ya lo habían visto en dos oportunidades resucitado. ¿Por qué no estaban motivados para seguir adelante con la tarea que ahora tienen que volver a subirse a una barca para pescar? Evidentemente esta decisión que tomaron no fue de bendición para su vida. Y esto se demuestra con las últimas palabras del versículo 3, dice, y aquella noche no pescaron nada. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Queremos hacer la nuestra, nos olvidamos del Señor, nos subimos a nuestra barca, a veces arrastramos a otros, ¿no? Y en ese navegar, que a veces dura toda una noche o a veces más tiempo, no hay bendición de parte de Dios porque estamos tomando decisiones fuera de su voluntad. Y esto fue lo que le pasó a los discípulos. Me gustó una frase que decía un comentarista que dice, todos hemos navegado en el barco de la frustración. Nada nos sale bien. Quizás durante toda una noche o un largo tiempo, pero hay un principio espiritual, que Dios utiliza el fracaso de la noche para contrarrestarlo con el éxito del milagro del amanecer. Dios utiliza muchas veces nuestros errores, nuestras frustraciones, nuestra tristeza, nuestro fracaso, para después demostrarnos que cuando estamos dispuestos a obedecerlo a Él, viene el éxito del amanecer. Pedro venía muy golpeado. Seguramente Pedro no se había perdonado las terribles fallas que tuvo con el Señor, ¿no? Debería estar muy dolido. Y Satanás utiliza nuestros propios errores para decirnos, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ir a servir? ¿Te vas a hacer el pescador de hombres? Si vos mismo le negaste al Señor, ¿no? Y yo me pongo en la piel de Pedro y habrá sido muy duro para él. Por eso quizás tomó esta decisión de volver a su vieja vida, a su viejo oficio, a la pesca. Porque pensó, no, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo le fallé al Señor. No es el tema que toca hoy, pero si usted lee los versículos que siguen, vemos la restauración de Pedro. Cómo después de ese encuentro en la playa lo llama aparte y le pregunta a Andrés por qué me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Es decir, vemos a un Dios de oportunidades. Por más que le fallemos, por más que a veces digamos una cosa con los labios y después no la cumplamos, eso no tiene que desanimarnos para volver a nuestra vieja vida y olvidarnos del llamado de Dios. Dios siempre nos quiere dar una nueva oportunidad, ¿sí? Siempre va a haber un amanecer. Dice que cuando estaba amaneciendo, después de toda esa noche de frustración y de tristeza, aparece Cristo en la playa, ¿no? Y ese es el otro punto que vamos a ver, el punto 3. El milagro se produce cuando obedecemos la voz del Señor. Dice que cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él. No sabían que era Él, no le reconocieron. ¿Y sabes qué? Muchas veces es difícil reconocer a Jesús luego de una noche de dificultad, ¿no? De tristeza o de fracaso. Cuando venimos alejados del Señor nos cuesta reencontrarnos con Él nuevamente. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Pero el Señor igual está ahí presente, siempre está el Señor. Somos nosotros los que nos vamos en la barca y nos olvidamos de Él. Dice que no le reconocieron.
Y Jesús le hace una pregunta, ¿no?, que para ellos habrá sido molesta. Un hombre, en ese entonces para ellos era un hombre que está en la playa y le pregunta, ¿tienen algo de comer?, le dijo. Y ellos, no tenemos nada, ¿qué vamos a tener si estuvimos toda la noche y no pescamos ni una mojarrita, ni un pececito? Ahora, si el Señor ya sabía que no habían pescado nada, ¿por qué le hace esta pregunta? Porque necesitaba que ellos se confiesen, ¿no? Siempre el primer paso para acercarnos al Señor es reconocer nuestra frustración, nuestro fracaso, y cuál es la causa de eso que nos está entristeciendo por habernos alejado del Señor. Y ellos tuvieron que decir, en ese no hay una confesión, no pescamos nada, hicimos la nuestra y nos fue mal, estuvimos toda la noche intentándolo y no hubo más que frustración, tristeza y cansancio. Es necesario que cuando nosotros querramos volver al Señor después de haber tomado nuestras propias decisiones y experimentado que nos fue mal, confesárselo al Señor. Señor, acá estoy. ¿Soy un pecador o un pescador? Soy un pescado. Estuve toda la noche haciendo la mía y así me fue. No entiendo la letra que puse acá. Puse lo anterior debe ocurrir para poder escuchar y obedecer sus palabras. ¿Qué es lo anterior? Acercarnos al Señor y reconocer que no estamos bien haciendo la nuestra. ¿Y qué vino después? El milagro. Para que se produzca el milagro hay que escuchar la voz, confesar nuestro pecado, acercarnos a Él y obedecer su voz. Echen la red a la derecha. ¿Por qué no a la izquierda? ¿Por qué no adelante? ¿Por qué no atrás? Porque Dios sabe todo y lo que quería es que cumplan con su palabra al pie de la letra. Tiraron la red a la derecha de la barca, se encontraron con un banco de peces. 153 peces, todos grandes. Y esto nos muestra cómo el Señor hace las cosas en abundancia. ¿Se acuerdan cuando fue la alimentación de los 5.000? Sobraron 12 canastas. Cuando fue la boda de Canaán y convierte esas tinajas de agua en vino, dice que había vino en abundancia y de la mejor calidad. Y así quiere hacer el Señor en nuestra vida cuando reconocemos delante de Él que nos hemos equivocado por hacer la nuestra, cuando escuchamos su voz y le obedecemos específicamente lo que Él quiere que hagamos. Él nos bendice y nos bendice en abundancia. En abundancia. Y no estoy hablando de la prosperidad, que si obedecemos entonces nos vamos a hacer ricos. No sabemos qué tipo de bendición para cada uno, pero bendición espiritual. Bendición espiritual. Esto nos demuestra la omnisciencia del Señor, ¿no? A la derecha, ahí están los peces. Nos muestra también que Él lo sabe todo, que Él tiene dominio sobre todas las cosas y cómo Él hace las cosas en abundancia para nuestro bien. ¿Y sabes qué? Después que obedecieron al Señor, que se produjo ese milagro maravilloso, ahora ellos tienen la oportunidad de entrar a una íntima comunión con el Señor, y es el cuarto punto. Obedecer nos permite conocer más a Cristo y resulta en una íntima comunión. El Señor les preparó un desayuno. ¿Con qué les gusta desayunar a ustedes? En la semana salimos apurados, así un vaso de agua, ¿no? Un café, medio frío o caliente y nos vamos. A nosotros los sábados que estamos en casa nos gusta hacernos, no sé, los gringos, ¿viste? Y le metemos el huevo revuelto, todo, tratamos de hacer un desayuno completo. Acá el Señor recibe a sus discípulos que ahora sí le habían obedecido, habían experimentado el milagro de la pesca y los está esperando en la playa con un fueguito prendido. Capaz que estaban con frío después de haber pasado toda la noche adentro del mar. Y dice que había un pez ahí en unas brasas y también había pan, ¿no? Y qué hermoso es esto, porque nos habla de cómo el Señor nos provee todas las cosas para que disfrutemos de una comunión íntima con Él, ¿no? Él provee el sustento, nos invita a participar de su comunión. Y en ese momento los discípulos que ya habían visto, por lo menos Juan y Pedro, que era el Señor, ninguno se animaba a decir nada. Y esto nos habla un poquito de cómo en su presencia a veces tenemos que callar, ¿no? Por reverencia, por temor, por respeto, y solamente contemplarle a Él.
solamente contemplarle a Él. Dice el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellos y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subieron la red, los cuentan, 153 peces grandes, y la red no se rompe. Y Jesús le dice y los invita, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y le dio y asimismo el pescado. Y esta era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Creo que este milagro nos deja una gran enseñanza, ¿no? Una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Porque muchas veces, a pesar de haber experimentado, ¿no?, caminar con el Señor, como lo hicieron sus discípulos, muchas veces nos desanimamos por nuestros propios fracasos, por nuestros propios pecados. Y Satanás utiliza esa oportunidad para hacernos creer que ya no podemos volver al Señor. Entonces hacemos la que nosotros queremos. ¿Qué le decimos al Señor? Me voy a pescar, hago la mía. Me voy a pescar. Y lo único que experimentamos es que lejos del Señor no hay bendición, hay frustración. No pescaron nada esa noche. Pero el Señor nos invita. Siempre hay un amanecer. Siempre está dispuesto el fueguito de la comunión para traernos de vuelta a Él. Y el Señor te dice hoy, ¿sabes qué? Si hay algo que es una carga en tu vida, un pecado, una culpa, algo que no te deja salir adelante en tu vida espiritual, confesáselo al Señor. ¿Tienen algo para comer? No, Señor, no fue mal. Confesáselo al Señor y el Señor te invita de vuelta, vení, comer, acércate, que acá yo preparé todo para disfrutar un tiempo con vos. Que realmente estas palabras sean de bendición para tu vida, como lo fueron para la mía, que podamos seguir aprendiendo más de nuestro Señor, ¿no? Ver su vida, sus milagros, cómo Él obraba, nos enseña a nosotros en nuestro tiempo a poder relacionarnos con Él como Él lo desea. Que el Señor bendiga su palabra.